y fisiológico, ¿no? ¿No? La segunda es una práctica relacionada con la manipulación, con la palpación de las estructuras, ¿ya? Y detección de estados fisiológicos y estados patológicos, ¿no? Y la tercera, que es una derivación de las dos anteriores, es el diagnóstico de gestación. Primero acá en el laboratorio y luego afuera. Muy bien, entonces vamos con la primera. Les decía, esta es una práctica de reconocimiento de estructuras que ustedes ya vieron de alguna manera en sus cursos de anatomía o de embriología e histología inclusive, ¿no? Muy bien, ya ustedes saben, creo, perfectamente que el tracto reproductivo de una hembra, primero vamos a hablar de la hembra, está conformada por dos grupos de estructuras. Primero, unas glándulas sexuales primarias. Las glándulas sexuales primarias son los ovarios, ¿ya? ¿Por qué se llaman primarias? Porque allí comienza la función reproductiva. No es que comienza, sino allí están las células que permiten que se haga la reproducción, ¿no? Los ovarios son las estructuras entonces fundamentales de la reproducción, son glándulas sexuales primarias. Y luego hay un segundo grupo de estructuras accesorias, secundarias, ¿no? Que son mayormente conductos, ¿no? El útero, en primer lugar. Primero el oviducto. Miren, los oviductos son dos. Este es el oviducto, este tubito sinuoso, ¿ya? Que conecta el ovario con el útero, ¿ya? El útero es la siguiente estructura y el útero tiene tres partes. Esta primera parte se conoce como cuernos uterinos, ¿ya? Luego hay una zona entre la bifurcación de los cuernos y la entrada de la cervix que se llama cuerpo del útero, ¿ya? Y luego la cervix. La cervix es parte del útero. Esto también se llama abertura cervical o esfínter cervical, ¿no? Estas son las tres partes entonces del tracto reproductor de la hembra. Y luego viene la vagina, que es el siguiente conducto, el más largo tal vez, más espacioso, y hacia afuera ya los genitales externos, ¿no? La vulva y un poquito anterior el vestíbulo vaginal, donde está el clítoris, ¿no? Adelante, pase. Sí, adelante. Muy bien. Esas son de manera general, todas las especies tienen esas estructuras. Hay especies como la coneja, por ejemplo, que tiene dos cuellos cervicales, dos cervix. ¿Por qué? Porque sus cuernos son independientes. Cada uno tiene un anillo cervical, un esfínter cervical, ¿no? Pero el resto de especies no, ¿no? Todas. ¿Y dónde iría la unión entonces para que no hay unión? No tiene. No, todas desembocan, las dos cervix desembocan acá en la vagina, ¿ya? No hay unión de cuernos. Por eso es que los cuernos o el tipo del útero varía entre especies. Por ejemplo, en el caso de la vaca, de los rumiantes de manera general, en la oveja también, el útero es bipartido, se llama. Es decir, que está partido en dos, pero no totalmente. En cambio, en la marrana, esto se llama bicornual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá se hay claramente diferenciados dos cuernos, ¿no? ¿Ya? Y, como les digo, pero lo común de estos dos cuernos es que tienen una sola cervix, ¿ya? En cambio, en la coneja hay dos cervix, ¿no? ¿Ya? Dos cervix. Muy bien. Las características cervicales son distintas las características anatómicas son distintas según la especie, ¿no? Miren la forma de distribución del tracto genital en los rumiantes, la vaca es este caso. La posición correcta es esta, ¿no? El útero está dentro de la cavidad pélvica, ¿ya? Dentro de la unión de los dos coxales. Los huesos pubis son la parte del piso de la pelvis y se unen en la sínfisis púbica, como ustedes saben. Y hacia adelante esa sínfisis tiene
una, digamos, una unión que se nota, ¿no? Para efectos de palpación. Eso lo vamos a ver en la siguiente práctica. Muy bien. Entonces, los cuernos en los mamíferos, en los rumiantes, están así. Pero si tuviéramos una muestra de yegua, los cuernos no están así. Primero porque los cuernos son rudimentarios en la yegua, son muy chicos, chiquitos, y no están hacia abajo, sino están hacia arriba. ¿Ya? Entonces, cuando uno va a palpar una vaca, mete la mano hacia abajo, pero cuando va a palpar una yegua, tiene que hacerlo hacia arriba. ¿Ya? Y ustedes ven que al final de los cuernos están los ovarios, ¿no? Entonces, una vaca tiene los ovarios hacia abajo, por debajo de los cuernos, pero una yegua los tiene hacia arriba, ¿no? A media altura más o menos, ¿no? Eso es importante saber. Bueno, en las otras especies no es muy importante porque no se hace palpación rectal, pero igual, miren, el útero en la marrana está más o menos distribuido hacia lateral, ¿ya? ¿Por qué? Por la gran extensión que tienen los cuernos, ¿cierto? Estos van a albergar los productos de la fecundación y la gestación en ambos cuernos, ¿no? Entonces están distribuidos más o menos uniformemente. En cambio, en la vaca, que es un animal monótoco, o sea que tiene una cría nomás a la vez, excepcionalmente pueden ser dos, ¿no? Los cuernos están dirigidos hacia abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gestación, primero la implantación del embrión y luego la gestación se realiza en el cuerno uterino, del lado de donde ovuló el ovario, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí se forma el cuerpo lúteo, como vamos a ver luego. Entonces, el útero, en el caso de una vaca que no está gestando, es probable que esté todo en la cavidad pélvica. Metemos la mano y ahí nomás está casi todo. Con una mano podemos agarrar todo, ¿no? Pero en la medida que la gestación avance, el peso del útero gestante va jalando hacia la cavidad abdominal. A los 4 meses más o menos empieza el descenso del útero. 4 meses de gestación. Y a los 5 meses el útero está totalmente en el piso de la cavidad abdominal, abajo. Ya no es muy palpable. Y si la vaca es grande, por ejemplo, el brazo no va a dar. Entonces, ¿para cómo hacemos el diagnóstico allí? Por otras estructuras que ahora las vamos a ver, ¿no? Muy bien. Pero no permanece allí todo el tiempo de la gestación. El útero permanece allí hasta los 6-7 meses aproximadamente. A partir de los 7 meses empieza lo que se llama el retorno, ¿ya? El feto se va acomodando. Vamos a ver que la presentación, posición y actitud normales durante el parto es una presentación anterior, quiere decir primero la cabeza, ¿ya? Una posición dorsal, o sea, el dorso del feto con el dorso de la madre, ¿sí? Hacia arriba. Y una actitud extendida se llama, todas las extremidades y el cuello están extendidos, ¿ya? Eso es normal, pero en casos, en partos, en gestaciones anormales, el cuello puede estar torcido, por ejemplo, y la cabeza está a un lado, o las extremidades dobladas, ¿cierto? ¿Ya? O en lugar de venir en una presentación anterior, viene en una presentación posterior, primero las extremidades. Entonces, ¿qué hace el feto a partir del 7º mes? Se acomoda dentro del útero de tal forma que le permite un retorno hacia la salida, ¿no? Hacia la bola, ¿ya? Y ahí pues permanece ya desde los 7 hasta los 9 meses, ¿no? En que va a ocurrir. A partir de los 8 meses ya el feto se coloca en el canal de parto, se llama eso, ¿ya? Toda la parte pélvica, ¿no? Bueno, ese es asunto de obstetricia, ¿no? Eso lo vamos a ver en otro momento. Vamos entonces ahora a estudiar cada una de estas estructuras. Les decía, las glándulas sexuales primarias de la reproducción en la vaca son los ovarios, lo mismo que en las demás especies, ¿no? Los ovarios, miren, ustedes son ovoides, ¿ya? Cuando no tienen estructuras funcionales. ¿Qué es una estructura funcional? O es un folículo como miren, ¿eh? Este es un folículo,
Este es un folículo ya dominante. No está totalmente maduro, pero está próximo a madurar ese folículo. Y un cuerpo lúteo. ¿Cómo se forma este cuerpo lúteo? Cuando el folículo se rompe para dejar en libertad al óvulo. Eso se llama ovulación. Ovulación, ¿no? Entonces, este folículo llega a un punto más o menos que mide 2 centímetros, 2 centímetros y medio, y eclosiona, se rompe. Vamos a ver por acción hormonal, ¿no? Entonces, ¿qué queda después que se rompe un folículo? Queda una cavidad, porque esta es una ampolla, ¿no? Queda una cavidad. Y como esto está irrigado, esa cavidad se llena de sangre, hay una hemorragia, se forma un coágulo, ¿sí? Y luego ese coágulo sirve de nutrimento a las células de la pared del folículo. ¿Ya? Vamos a ver que el folículo tiene tres paredes, 3 membranas, ¿no? Esas células se comienzan a luteinizar. ¿Qué cosa es eso? A convertir en células lúteas. Y por eso es que ya organizadamente forman el cuerpo lúteo. ¿Qué de particular tiene una célula lútea? Producir progesterona. Esa es su función fundamental, ¿no? Y lútea se llama porque es amarilla, de color amarillo, ¿no? ¿No? Ahora, cuando un folículo empieza a tener esta cavidad y a agrandarse, esto es un líquido. Esta cavidad interna se llama antro folicular. Y acá hay un líquido. ¿No? Hay agua, sales, iones, etcétera, pero fundamentalmente hay una hormona o varias hormonas, se llaman estrógenos de manera general. El principal estrógeno es el 17 beta estradiol, ¿ya? Y su nombre nos está diciendo cuál sería la función de un estrógeno, del 17 beta estradiol, estrógeno. Es responsable de provocar el estro en la célula, ¿ya? Entonces, mientras más grande está este folículo, más liberación de estrógenos hay, un mayor nivel de estrógeno. Y ese, como vamos a ver más adelante, esa hormona regresa o va al hipotálamo desde el ovario, por vía sanguínea, va al hipotálamo, y en el hipotálamo estimula unas células especiales, a unas neuronas especiales que son neurosecretoras, ¿sí? Para que produzcan GnRH se llama así, hormona liberadora de gonadotropinas. Así, todas las siglas son en inglés, ¿eh? Pero en español se llama hormona liberadora. Entonces, cuando escuchen hablar ustedes del GnRH, esta hormona se produce en el hipotálamo, en el área anterior y media del hipotálamo, vamos a ver luego. Y su función principal, como su nombre lo indica, es liberar gonadotropinas desde la hipófisis. Ustedes saben que el hipotálamo está en la base del cerebro, ¿no es cierto? En la base del cerebro, todas las especies animales y nosotros inclusive tenemos una parte plana en el cerebro, en la base del cerebro. Ese es el hueso esfenoide, si ustedes recuerdan, ¿no? En anatomía. Y ese hueso esfenoide tiene una abertura a la altura del hipotálamo. El hipotálamo es como un manto nervioso que cubre al tercer ventrículo del cerebro. ¿Qué cosa es el tercer ventrículo? Es un vacío, ¿no? Esa es digamos, son paredes nerviosas las que están dando forma a ese tercer ventrículo. Entonces, ahí está el hipotálamo, ¿sí? Y este hipotálamo se conecta con el esfenoides, con la hipófisis, que está en una depresión del esfenoides que se llama silla turca del esfenoides. ¿No? Eso lo vieron en anatomía ustedes. La hipófisis alberga ahí en esa silla turca. Entonces, la hipófisis está conectada directamente con el hipotálamo. La hipófisis tiene 2 partes. El hipotálamo es enteramente nervioso, tejido nervioso, ¿eh? Pero la hipófisis tiene 2 partes, una glandular y la otra nerviosa. La glandular se llama adenohipófisis y la nerviosa se llama neurohipófisis. La adenohipófisis es la responsable de producir hormonas gonadotrópicas. ¿Y cuáles son las hormonas gonadotrópicas? 2 principalmente. La hormona FSH, o llamada folículo estimulante, hormona folículo estimulante, y la hormona LH, llamada luteinizante, hormona luteinizante.
Entonces, cuando escuchan de gonadotropinas, es porque se están refiriendo o a la FSH o a la LH. ¿Dónde se produce? En el área hipotalámica, hipofisiaria anterior, ¿no? En la adeno-hipófisis. Vamos a ver que la hipófisis posterior, que es una prolongación nerviosa del hipotálamo, también produce una hormona. Más que producir, alberga una hormona, que es la oxitocina. Esa viene también de la hipófisis, del hipotálamo. Muy bien, pero eso vamos a irlo viendo poco a poco, ¿no? ¿Qué nos interesa hasta acá? Nos interesa saber que el ovario es la glándula sexual primaria. ¿Y por qué es primaria? Porque tiene dos funciones fundamentales. Una función es endocrina, producir hormonas. ¿Qué hormonas produce el ovario? Cuando tiene una estructura como esta, que se llama folículo maduro, folículo de grado o dominante, produce estrógenos. Y cuando esto ha ovulado, por acción de la LH que viene desde la hipófisis, se comienza a elaborar o construir ahí un cuerpo lúteo, organizar un cuerpo. Esta es la otra estructura funcional entonces del ovario, dos estructuras funcionales, folículo y cuerpo lúteo. ¿Qué produce el folículo? Estrógeno. ¿Qué produce el cuerpo lúteo? Progesterona. ¿Y para qué es la progesterona? Su nombre lo indica, progestación, favorece la gestación, ¿no? Entonces, mientras esté este cuerpo lúteo produciendo progesterona, el útero está preparado primero para implantar un embrión que viene del oviducto, pero segundo, una vez que se ha implantado, para permitir el desarrollo completo del embrión y luego el feto, ¿no? Todo el tiempo de la gestación. Entonces, dos son las estructuras funcionales del ovario, ¿no? Los folículos maduros y el cuerpo lúteo. Estas estructuras tienen que estar sincronizadas, es decir, si tengo un cuerpo lúteo en flor grande, ¿sí? Entonces el folículo todavía no sería de grano, maduro, sería un poco más pequeño. Por el contrario, si tengo un folículo bien grande, ese debe corresponderse con un cuerpo lúteo que haya empezado a regresionar. Este cuerpo lúteo regresiona, no se queda ahí permanentemente. Se queda cuando la hembra gestada está en gestación. Todo el periodo en la vaca se queda los 9 meses de gestación. El cuerpo, ¿por qué? Porque produce progesterona y esta es necesaria para mantener al feto, ¿no? Ahora, pero si la hembra no gestó, no fue servida, por ejemplo, no hubo fertilización. Y entonces, ¿qué va a hacer esta estructura? Si permanece viva, va a impedir el estro, porque el estro es consecuencia de una maduración, de un desarrollo folículo. Y mientras haya esto, la progesterona inhibe al hipotálamo para que no produzca gen de raíz. Pero una vez que esto se desintegra, regresiona, se llama. Hay una hormona responsable de producir la regresión que viene de acá del útero. Esa hormona se llama prostaglandina F2A. Esa rompe literalmente, ¿no? Después vamos a ver cómo es el proceso. Al cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo empieza una regresión. En la medida que regresiona, ya no produce progesterona. Cuando se rompe, ya no produce progesterona. Y la progesterona frenaba el hipotálamo. Y si ya no hay progesterona, ya no hay freno en el hipotálamo. Entonces el hipotálamo comienza a producir GnRH, que es la hormona que va a liberar gonadotropinas. Entonces quiere decir que un nuevo ciclo comienza. Habrá un nuevo estro, una nueva ovulación y una nueva formación de un cuerpo. ¿Cuánto tiempo va? En la vaca dura eso 21 días. Ese es el ciclo normal, promedio. Puede durar un poquito más o un poquito menos. Ahora, en otras especies dura un poco diferente. En la marrana dura igual que en la vaca, 21 días. En la yegua dura un poquito más, puede durar hasta 22 días el ciclo, ¿sí? En la oveja dura un poco menos, 16 a 17 días en promedio. Y así, ¿no? Y hay especies que no tienen un ciclo estral propiamente definido, como los camélidos, les dije en teoría, porque esos animales están en estro permanente, constantemente, y necesitan el estímulo coital para ovular. ¿Qué es la ovulación? La liberación del óvulo a partir de la ruptura del pólipo. La vaca, la cerda, la yegua, la borrega, todos estos animales ovulan espontáneamente.
¿Ya? ¿Por qué lo hacen así? Porque el influjo, la producción de LH rompe este folículo una vez que está maduro. En cambio, en los camélidos no, tiene que haber un estímulo coital para que recién entonces haya una descarga de LH y pueda romper el folículo. Eso se llama ovulación inducida o refleja. ¿Qué otra especie es de ovulación inducida? La gata. ¿No? ¿Qué otra especie? La coneja. También es de ovulación inducida. Tiene que haber coito, entonces, cópula para que ocurra la ovulación. Y si no hay cópula, entonces no hay ovulación y el animal sigue en esto. ¿Sí? Ese folículo que desarrolló posiblemente regresione, pero va creciendo otro y así. ¿Sí? Muy bien, entonces ya saben qué tienen los ovarios, ¿no? ¿Qué función tienen? Eso se llama función endocrina. Pero los ovarios también tienen una función exocrina o citógena, es decir, producción de células. ¿Qué células producen? Células sexuales femeninas, que son los óvulos, ¿no? ¿Dónde se producen? Acá, dentro de un folículo. ¿No? No es que se produzcan allí, sino que allí se asientan. Vamos a ver cuando hablemos de en la primera sesión de teoría, vamos a ver que las ovogonias, que son las estructuras primarias en el proceso de formación de un óvulo no está maduro a la vez, sufre un proceso de evolución. Y la primera manifestación de un óvulo es una ovogonia. Al principio son citogonias, o sea, células bipotencialmente sexuales. ¿Qué quiere decir? Que se pueden convertir en óvulos más tarde o en espermatozoides. Son lo mismo. Pero la diferenciación, vamos a ver qué ocurre ya, porque en el macho la diferenciación es activa por las hormonas que produce, ¿no? Muy bien, entonces, esas células sexuales primarias, llamadas ovogonias, ¿no?, se forman realmente en el saco vitelino del embrión. ¿No? ¿Qué es el saco vitelino? Es la membrana que cubre al óvulo, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? O su curso seguro de embriología. Cuando se libera un óvulo de acá, es captado por esta estructura que se llama oviducto, ¿no es cierto? ¿No? Y miren, el oviducto es un tubo sinuoso, largo, ¿no? Delgado también, ¿no? ¿Ya? Y que en su parte anterior se conecta con el ovario, ¿no? Miren, la terminación o el comienzo, mejor dicho, del oviducto, ¿cómo es? Es como un embudo, ¿no? Toda esta estructura ancha, esto es el oviducto, ese es el infundíbulo del oviducto, ¿no? Y luego ya viene, esta es la zona que se adhiere al ovario en el momento de la ovulación. ¿Para qué? Para asegurar que el óvulo caiga dentro del oviducto. Si no hubiera el infundíbulo, ese óvulo podría caer a la cavidad abdominal y ahí va a regresionar, ¿no? Va a morirse. Entonces, lo que hace entonces en la vaca el oviducto es poner el infundíbulo del oviducto, ponerlo ahí junto al ovario, ¿no? Pero por la zona donde va a ocurrir la ovulación, para captar al óvulo, entonces, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa con ese óvulo? Ese óvulo desciende y se ubica en esta zona que se llama la parte más ancha del oviducto, después del infundíbulo, por cierto, ¿no? Esto se llama ampolla del oviducto o ámpula, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué es importante esta zona? Porque allí se realiza la fertilización, es decir, la unión del óvulo que bajó del ovario con el espermatozoide que ingresó por el tracto, por el útero, ¿no? Por la cervix y llegó hasta acá. El movimiento del óvulo es por gravedad hacia abajo, o sea, es pasivo, es una caída, digamos. Pero el movimiento del espermatozoide es activo, eso es movimiento peristáltico, porque el espermatozoide tiene una cola, ¿no?, que le permite impulsar y avanzar hacia acá, hasta esta zona. Tiene que ocurrir una serie de eventos antes de eso, ¿no? Entonces se realiza la fertilización acá y más o menos a partir del día 3, cuando
el embrión, ya no se llama óvulo, sino se llama embrión ahora, o huevo o cigote, como lo conocemos algo. Comienza a partirse, a dividirse en células, 2, 4, 6, 8, forma una mórula, ¿no? Una estructura redonda como si fuera una mórula. Y esa estructura, esa mórula es la que baja y al cuarto o quinto día más o menos ingresa al útero. Generalmente al quinto día en la baja. ¿Por dónde ingresa? Miren el oviducto cómo desemboca en el cuerno uterino. Acá hay una válvula, se llama válvula uterotubárica. ¿Ya? ¿Qué hace esa válvula? Se abre para dejar pasar al embrión bajo el estadio de mórula o de blastocisto. Pasa el embrión, pero ya no retorna. La válvula se cierra. Una vez que ha ingresado acá al cuerno uterino, el embrión ya no regresa, se queda acá. Y aquí es donde se va a implantar y luego va a ocurrir la gestación. Entonces, ya hemos hablado entonces hasta acá de los ovarios, que tienen dos funciones, una endocrina y una exocrina. La endocrina está relacionada con la producción de hormonas, ¿no? ¿Qué hormonas producen los ovarios? Dos, principalmente. Los estrógenos y la progesterona. Muy bien. ¿Cuál es la función exocrina o citógena? La de producir óvulos, ¿no? Uno por vez. Excepcionalmente pueden ser dos, ¿no? Muy bien, eso es en cuanto al ovario. Y ya hemos hablado del oviducto, que es el tubo que recepta el óvulo, ¿no es cierto? Durante la ovulación, ¿no? Y luego entonces alberga al embrión un tiempo allí, más o menos hasta 4 o 5 días puede ser, y al quinto día entonces el embrión comienza a ubicarse en el cuerno uterino, del lado donde se produjo la ovulación, no del otro lado, ¿no? En este caso hubiera sido acá, ¿no es cierto? Porque aquí se produjo la anterior ovulación. Acá estaba el cuerpo lúteo, entonces, si este animal hubiera sido servido y hubiera habido fertilización, el embrión se hubiera ubicado en este lado y hubiera venido a ubicarse en este cuerno, en el cuerno izquierdo, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa si el óvulo que ovuló, o sea, el óvulo que se desprendió durante la ovulación, es fertilizado? Hemos dicho que comienza el proceso de formación del embrión, ¿cierto? Comienza a partir el proceso de mitosis, hasta que se convierte en una mórula y luego un blastocisto. Esa mórula, que es una proporción, es una estructura con muchas células, ¿no? Ya nos pueden contar esas células, se comienza a cavitar. Es como una mora, por eso se llama mórula, ¿no? Entonces, ¿qué comienza a cavitarse? Para albergar líquidos, ¿no? Entonces, cuando una mórula se ha convertido en una estructura que tiene una cavidad, un antro se llama, entonces ya no es una mórula, sino es un blastocisto. Blastocisto viene de blastocele. Blastocele es una depresión con líquido, ¿no? ¿Ya? Y en ese estado de mórula terminal o de blastocisto temprano, ingresa acá, al cuerno uterino. Normalmente, miren, si no hubiera ocurrido fertilización, no hay embrión, por cierto, y entonces, ¿qué va a pasar con el ovario? Había preparado toda esta zona, que es el útero, lo había preparado por las puras, ¿no? Porque no hubo fertilización, no ocurrió. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Este cuerpo lúteo tiene que regresionar, porque no puede seguir manteniendo un útero que no va a esperar un embrión, no va a recibir a un embrión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Les decía que el propio útero produce o sintetiza una hormona que se llama prostaglandina P2A. ¿Qué hace esta prostaglandina? Viaja a través de la circulación contracorriente, se llama, a través de la vena uterina y la arteria ovárica, ¿no? Aquí hay una arteria ovárica, ¿sí? Viaja hasta el ovario. ¿Para qué? Para actuar sobre este cuerpo lúteo.
¿Y qué hace la prostaglandina aquí? Literalmente rompe al cuerpo lúteo, lisa el cuerpo. Ese proceso se llama luteólisis, ¿ya? Pero si quisiéramos entender cómo es el fenómeno, la teoría que mejor explica eso es la vasoconstricción. La prostaglandina produce una vasoconstricción, cierra los vasos, ¿no es cierto? Y entonces le corta el riego sanguíneo. Esta estructura, como es temporal, sin riego sanguíneo se va a morir, ¿no? Se necrosa y comienza una involución hasta quedar convertida en un callo nada más ahí, ¿no? Si ustedes, a ver, ojalá que miren esta estructura rojiza que está acá, un puntito, ese es un cuerpo lúteo regresionado, ¿no? Si cortáramos esto van a darse cuenta que adentro hay una formación. Préstame un bisturí, por favor. Y unas tijeras también.